A menos de 2 horas de Montevideo y a solo 5 minutos del prestigioso balneario internacional Punta del Este, se encuentra la ciudad de Maldonado, con sus más de 260 años de historia. Hoy en NG Explora les invitaremos a conocer. Detrás de mí está José Joaquín de Viana, quien en su cargo de gobernador de Montevideo fundara la ciudad de Maldonado en el año 1755. Estoy acá en la plaza de la Torre del Vigía. Es un lugar muy importante en la ciudad porque tiene dos puntos muy relevantes. El primero de todos ellos es el que tengo aquí a mi derecha, se los voy a mostrar. Se trata del Marco de los Reyes, un mojón divisor de los imperios de España y Portugal. Está hecho de granito y contiene unas leyendas en latín que son propias de, la corona en esos tiempos dirimía sus diferencias en cuanto a la ley de la Iglesia Católica, del Vaticano y del Papa. Un poco más adelante tengo acá la Torre del Vigía. ¿La ven? Esta torre fue inaugurada en el año 1801. Solo 5 años después iba a ser puesta a prueba, ya que un ejército inglés iba a venir a invadir la ciudad de Maldonado. La guarnición de 250 personas realmente pudo poner poca resistencia a 5.000 ingleses que tomaron la ciudad con relativa facilidad. No todas fueron pálidas para el Maldonado de 1806, pues entonces hay un personaje muy heroico, se trata del Niño Chasque. Detrás de mí se encuentra el campus municipal de Maldonado, un estadio que, si bien fue construido un poco antes, fue en el año 1995 cuando le hicieron la puesta a punto y la remodelación que lo llevó a la situación actual. En la Copa América del año 1995 se jugaron varios partidos, incluyendo la final por el tercer y cuarto puesto, aquel memorable partido entre Colombia y Estados Unidos. Detrás de mí se encuentra la casa de Henry Burnett, o Enrique como lo conocían sus coetáneos aquí en Maldonado. Henry Burnett fue muy famoso porque gracias a él Punta del Este fue forestada y pudo convertirse en el balneario internacional de categoría que es hoy en día. Su casa se encontraba en la esquina de la vieja calle Punta del Este, actuales 33 y Dodera.
El cuartel de dragones es una construcción española donde se alojaba la guarnición de dragones o blandengues. Aquí tuvo su formación militar nuestro prócer, el general José Gervasio Artigas. Si bien Artigas buscaba algo más amplio que la independencia del Uruguay, se puede decir que fue el padre de la orientalidad. Su visión de Estado fue muy grande. Dentro del cuartel de dragones, además de su estructura histórica, se pueden encontrar puntos destacados como por ejemplo el templo y la sala de los próceres, donde podrán ver figuras de la talla de George Washington, José de San Martín, Simón Bolívar o Miguel Hidalgo y Costilla. Estoy en el medio de la plaza San Fernando de la ciudad de Maldonado. Como todas las ciudades del interior del Uruguay, todas se concentran alrededor de su plaza principal, uno de los puntos de referencia de cualquier ciudad. Atrás mío, la Catedral de San Fernando de Maldonado. En la plaza San Fernando hay un montón de edificios importantes. Se puede destacar entre ellos la Jefatura de Policía, la seccional primera, el cuartel de dragones que recientemente visitáramos, el Paseo San Fernando o el Centro Paz y Unión. Bueno, quiero que recorran conmigo un poco la peatonal Sarandí, la principal avenida, calle comercial de la ciudad de Maldonado. Acá la gente sale, pasea como en cualquier ciudad del mundo. Es un centro comercial a cielo abierto para disfrutar. Así que bueno, acompáñenos. No quiero dejar pasar sin mostrarles alguna comida típica de acá. Uruguay no es que destaque por sus comidas callejeras, pero sin lugar a dudas que el pancho es una de las más requeridas. ¿Qué le pones? ¿Qué salsa tenemos? Mirá lo que tenés ahí. Ahí va, hay mayonesa, ¿no? Con ajo. ¿Mayonesa con ajo querés? Con rusa, sí, una mayonesita con ajo. Mayonesa con ajo. Sí, una criolla. Bueno, ahora sí nos vamos a comer el panchito. A ver. Tenía ganas de mostrarles el Museo Mazzoni de Maldonado, pero como ocurrió muchas veces por esto de la pandemia, se encuentra cerrado. Sin embargo, aunque sea, quería dejarles mostrándoles algo. Miren esto. La Cachimba del Rey es un brote de agua, un manantial que se remonta a los propios orígenes de la ciudad de Maldonado. Sin embargo, hay una leyenda detrás de esto llamada Ise Morotí, donde dos indígenas, Timbó, Guazú y Guidaí, encontraban su ojo de agua, el cual, tras haber tomado, decidieron quedarse en la región. Un poco como la Fontana de Trevi en Roma, todos los que toman de la Cachimba del Rey siempre vuelven a Maldonado.
Tenía ganas de mostrarle la casa de Eduardo Víctor Aedo, la azotea de Aedo, pero como muchas otras cosas aquí estaba cerrada, así que bueno. Bueno, desde acá de la terminal de Maldonado nos despedimos de ustedes, esperamos que les haya gustado todo este paseo. Pueden suscribirse al canal si les gustó, si no les gustó no se suscriban, pueden dejar un like si gustan, son gratis. Bueno, hasta pronto.